A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Bienvenidos a este nuevo programa de Cielos Abiertos. Como siempre, un espacio semanal dedicado a hablar de los temas que más nos gustan, de la aviación. En esta oportunidad tengo como una gran invitada a mi programa, una gran amiga, y me van a permitir las confianzas con María Verónica Arias, mi querida Vero. Somos compañeros desde hace muchos años de universidad, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Actualmente Vero Arias está desempeñando las funciones de secretaria de Medio Ambiente del municipio de Quito. Y vamos a hablar de eso justamente, de el medio ambiente que tiene que ver con la aviación, con el aeropuerto y con las aerolíneas. Bienvenida, Vero, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Marco, qué gusto estar aquí compartiendo y sobre estos temas que me encantan, porque de familia venimos de una trayectoria de la aviación, pero en este caso con el enfoque ambiental. Así es. Vero, en días pasados pude ver una nota de prensa en la que a través de, me corrige si estoy diciendo algo equivocado, por favor, a través de un nuevo programa del municipio que es Quito Sostenible, se había suscrito un convenio con Keyport para compensar la huella de carbono que deja el funcionamiento del aeropuerto. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto, por qué Keyport y a qué industrias están dirigidas especialmente. Bueno, es importante mencionar que hay toda una política ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito y que la visión al 2040 es justamente tratar de que la ciudad de Quito sea un carbono neutral. Es algo arduo y complicado, pero ahí está justamente el rol de las empresas y el rol de toda la ciudadanía. Nosotros hemos establecido como metas, primero, el tener una ciudad mucho más sostenible, más amigable con el ambiente. Y eso significa que hemos podido medir ya la huella ecológica, la huella hídrica y la huella de carbono que emite la ciudad. El 56% de emisiones de CO2 genera el transporte público. Y dentro de esas emisiones también genera, obviamente, lo que es infraestructura, aeropuertos y todo lo que estamos hablando en términos de emisiones. Así que el rol fundamental en este sentido es, primero, el primer paso, reducir nuestra huella de carbono, es decir, mejorar el transporte público, mejorar nuestro desempeño ambiental en todo lo que es generación de basura, utilizar menos los vehículos y evidentemente en el tema de aviación también es utilizar eventualmente menos el transporte aéreo. A veces es complicado, pero en ese desempeño, ¿cómo hacerlo mejor? Es decir, ¿cómo hacer que ese desempeño ambiental sea de mejor calidad y menos contaminante? Pero me vas a permitir que te vaya interrumpiendo. Claro, claro. Acabas de decir una cosa muy importante, y es tratar de utilizar menos el transporte aéreo. Pero ¿cómo hacerlo? Porque si te pones a ver, o si nos ponemos a ver, el gobierno está impulsando más bien la conectividad aérea. Acaba de dictar una política de cielos abiertos en diciembre. Está apostándole mucho al turismo como fuente de ingresos para el país. Igual las exportaciones de flores. Quito es en este momento el tercer mercado más grande de carga de exportación en Latinoamérica, incluso más grande que Ciudad de México. Entonces todo eso se contrapone con esta
posición o política que acabas de mencionar, de tratar de utilizar un poco menos el transporte aéreo. Ya. Entonces, ¿qué hacer en este caso, Vero? Y es muy válida tu preocupación y tu pregunta, porque no es no dejar o dejar de hacer algo, sino hacer bien las cosas. Y ese es el ejemplo justamente de Keyport, y por eso hemos suscrito este convenio. ¿Qué significa hacer bien las cosas? Significa que la industria debe desarrollarse, pero debe desarrollarse de una buena forma. Es decir, donde tengamos la posibilidad de ahorro en energía, de ahorro o mejorar el tema de manejo de residuos sólidos o el tema de ahorrar energía, eso significa reducir justamente el impacto ambiental, que es lo que ha hecho Keyport. En caso de que no haya como la posibilidad de reducir, ahí puedes compensar, ¿no? Es un principio ambiental. Es decir, aquello impacto ambiental o aquellas emisiones que en este caso ya Keyport las midió, que no puede bajar y que son emisiones de un año, que son más o menos 5.500 toneladas de CO2, pueden compensar ¿en dónde? En mantener bosques, que aquí mismo en el Distrito Metropolitano tenemos. El 90% del territorio del Distrito Metropolitano tenemos páramos y bosques que podrían ser compensados. ¿En qué sentido? Cuando tú tienes un bosque bien conservado o una plantación en crecimiento, es donde más capturas CO2. Entonces, si por un lado emite CO2 por justamente el desempeño de las actividades comerciales, puedes tú compensar ese bosque o puedes plantar para capturar ese CO2 que estás emitiendo. Entonces, esa es la relación de justamente medir la huella de carbono, reducir y compensar aquello que no haya como. Entonces estamos hablando de que son cosas y políticas que no se contraponen, sino más bien que se complementan, y es nuevamente hacer bien las cosas. Ganamos todos, gana el ambiente, gana las personas y gana la empresa privada. ¿Por qué digo las personas? Porque en este caso, por ejemplo, Keyport, a través de la Secretaría de Ambiente, firma convenios con propietarios privados que quieren conservar ese bosque o que quieren plantar a 10 años. Hemos hecho las mediciones y la plantación de 4 fincas, por ejemplo, te darían la compensación de las 5.500 toneladas de CO2, y eso significa que un convenio a 10 años, Keyport por un año está pagándoles a aquellos propietarios que se benefician de ese ingreso económico, que plantan el bosque, producen además sosteniblemente, que puede ser café, cacao, manteniendo el bosque, son ingresos para la familia y además están manteniendo el bosque. Entonces es un ganar-ganar para todos. Definitivamente es absolutamente beneficioso, de lo que veo, para la ciudad, para el país y para todos los que vivimos en esta hermosa Quito. Pero acabas de decir que creo que la primera empresa que suscribió el convenio, el acuerdo con la secretaría que tú diriges, es Keyport. Pero ¿a quién está dirigida esta iniciativa? Te lo pregunto desde el punto de vista de aerolíneas. Tú sabes que las aerolíneas y los aeropuertos también, pero específicamente las aerolíneas, la aviación en general, es una de las actividades más reguladas en todo sentido, de impuestos, de seguridad, de ambiente, etcétera. Pero entonces, ¿qué hacer o cómo interesarles a las aerolíneas que están operando a Quito para que se adhieran a este proyecto de Quito Sostenible? ¿O cuáles son los requisitos y cuáles son los beneficios? ¿Qué ganan las aerolíneas con adherirse a esto, o cualquier otra compañía, pero especialmente en este programa vamos a hablar de aerolíneas adhiriéndose al proyecto que tú propones? Bueno, primero es importantísimo generar y concientizar que hay un marco mundial ya en este sentido. Acordémonos que tanto el Ecuador como los 195 países que son miembros de Naciones Unidas, casi todos ellos, excepto unos cuantos, entre esos de Estados Unidos, que ha sido muy cuestionado por aquello, no han suscrito el Acuerdo de París. El Acuerdo de París manda que todos los países justamente generen compromisos que se llaman compromisos nacionales de cómo van a reducir sus emisiones. Y la Asociación Internacional de la Aviación Civil no escapa de aquello. En el 2016 justamente firmó un acuerdo en donde todas las aerolíneas a nivel internacional
van a bajar estas emisiones. Esto se hace paulatinamente, estamos hablando por fases, por decirte hasta el 2023, la primera fase que deberán medir su huella y tener todos sus compromisos hasta el 2035 que ya tienen que implementar, es decir, paulatinamente tienen que ir implementando en reducir y después compensar la huella. Entonces, primero estamos hablando de que ya es mandatorio. Después que hay un acuerdo global, internacional, que el mundo tiene que avanzar hacia aquello porque estamos hablando de un tema de supervivencia mundial, ¿no? Entonces aquí no hay quien gane y quien pierde, perdemos todos. Entonces todos tenemos que caminar hacia aquello. Y luego... ¿Cómo les interesamos a las compañías aéreas, lo que te había mencionado? Luego, porque es un tema de competitividad. Claro. Seguramente, además de que la normativa ya te dice, la competitividad se da en caso de ahorro, ¿no? Hemos medido y hemos visto en todas las empresas que son mucho más sostenibles, que hay un ahorro cuantitativo y cualitativo en sus recursos y en sus ingresos, porque en vez de estar teniendo sanciones o emitiendo un montón de CO2, etcétera, etcétera, en el ahorro en la cadena productiva, ya tienes un montón de ahorros económicos, ¿no? Y beneficios sociales, ambientales en la sumatoria de todo. Entonces, esa competitividad definitivamente se va a hacer mundial. Todas las exigencias están dándote esa directriz. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, con el gerente de Keyport, lo que nos decía es, nosotros somos pioneros, eso significa que vamos a tener certificado, eso significa que vamos a ser son muy ambiciosos porque además quieren ser carbono neutral. Eso es casi que todo lo que emite está compensando. Es súper ambicioso y además genera un liderazgo. Ya con el gerente habíamos acordado en dar charlas en los gremios a nivel nacional e internacional para decir, miren, nosotros lo estamos haciendo, eso nos ha beneficiado, somos más competitivos y además tenemos certificado. El certificado LEED, que es el certificado ecológico de la construcción del aeropuerto de Galápagos, igualmente hace 2 semanas sacó el certificado de carbono neutral. Entonces estamos poniéndonos en la palestra como aeropuertos de avanzada, de primera categoría y que además lideramos a nivel mundial en los compromisos ambientales y de responsabilidad social que tiene los aeropuertos. Entonces seguro este tipo de temas van a ayudar muchísimo en la competitividad y que ganen, pues como hemos ganado aquí en Quito, muchísimos de los galardones internacionales como aeropuerto y como ciudad, ¿no? Acabas de mencionar que el aeropuerto de Quito quiere o tiene planes muy ambiciosos respecto al tema medioambiental. Justo hoy que venía en el auto estaba pensando en los temas que iba a conversar contigo, medioambientales, y se me vino a la mente el antiguo aeropuerto. El antiguo aeropuerto era desde todo punto de vista ineficiente, y creo que era de lo más ineficiente aún en el tema medioambiental. Pero tú, que has estado de cerca porque viste cuáles eran las condiciones del antiguo aeropuerto y ahora del nuevo, ya son 5 años de inaugurados, justo ayer o antes de ayer fueron 5 años de inaugurados. ¿Cómo ves el cambio y cómo está este aeropuerto en relación a los competidores? Tú has tenido la oportunidad de ir a muchos países. No sé si has tenido la oportunidad de ver cuáles son las condiciones de esos aeropuertos, me refiero a condiciones ya internas de medioambientales, pero ¿cómo ves tú al aeropuerto de Quito, que es lo que te corresponde, en primer lugar, respecto del antiguo aeropuerto? Entiendo que hemos ganado muchísimo, claro, que el salto es abismal, desde todo punto de vista, pero en cuanto a lo que tiene que ver a nuestra competencia, y si es que la intención de Keyport, como tú bien lo mencionas, es ambiciosa, es decir, de más o menos compensar lo mismo que genera, entiendo que eso es muy ambicioso, ¿es posible? ¿Es posible y en qué plazo? Sí. A ver, primero el aeropuerto que ahora es Parque Bicentenario, evidentemente es un aeropuerto que obedece a los años 50 y pico, ¿no es cierto?, donde no había ningún estándar ambiental ni tampoco había normativa ambiental.
Entonces, estamos hablando de haber encontrado pasivos ambientales importantes, ¿no? De gasolina acumulada, derrames acumulados, residuos acumulados, etcétera, que se ha tenido que limpiar muchísimo y con la normativa actual, lo cual es bastante complicado porque obviamente las responsabilidades pues no había norma. Ahora hay un montón de norma y además súper exigentes. Eso está evacuado, eso está saneado y tenemos una ordenanza importante de construcción de un parque, que es lo que lo está haciendo. Se está formando bosquetes, se está reforestando, está ya ampliada, se está construyendo el centro de convenciones, se le está dando una nueva fisonomía al parque. Entonces, en términos de instalaciones, si bien es cierto, nos acordamos de muy lindas instalaciones con mucho amor cuando éramos chiquitos y íbamos a ese maravilloso aeropuerto, pero claro, ahora puedes ver el salto sustancial que es tener el aeropuerto, el ex aeropuerto de acá del Bicentenario versus a lo que tenemos actualmente. El nuevo aeropuerto ya se trabajó con normativa ambiental, ya obedece, tenemos normativa y legislación ambiental desde el año 96, entonces estamos hablando ya de un montón de estándares y además estándares internacionales que han procurado ser de muy, muy alto nivel. Y tú te das cuenta de eso, ¿no? En la operación del propio aeropuerto, tú te puedes dar cuenta en un montón de aristas, ¿no? De seguridad, en términos de logística, que cada vez está mejor, en términos de parqueaderos, del ingreso de automóviles, de los mismos, de la aviación, de los aviones. Hemos estado trabajando muy de cerca con todo lo que son permisos y licencias ambientales, inclusive con Keyport, es decir, todo está bajo normativa y eso implica un seguimiento muy fuerte por parte de las autoridades, porque cuando tú tienes una licencia ambiental, tienes un plan de manejo ambiental, tienes que seguir a eso, porque si no, eso también te califica. Es parte de una calificación cuantitativa y cualitativa para llegar a estos estándares y para tener todos los galardones que ha ganado el aeropuerto. Entonces, estamos hablando de estándares bastante importantes. Eso te hace un paso más allá que el resto, digamos así. Y cuando decimos que la ambición es importantísima en decir carbono neutral, estamos hablando de palabras mayores, o sea, es un compromiso desde la cabeza hasta todos los soldados. Para los que no entendemos tanto de lo que significa carbono neutral, ¿nos podrías, por favor, Vero, explicar? Sí. ¿Qué implica el ser carbono neutral? Claro, primero tener una línea base muy bien hecha, bien medida, es decir, todo cuantificado, cuáles son tus emisiones cuando despegas, cuando aterrizas, cuánto combustible es que ganas, cuánto estás desperdiciando en agua, cómo están trabajando tus residuos sólidos, quiénes son los que abastecen el tema de logística. Los que abastecen el tema de logística tienen también estándares ambientales que se nutren en el aeropuerto, porque también hay una cadena de segundo orden que son con quienes trabajan, ¿no? Tus gasolineras están calificadas, certificadas, no tienen derrame de hidrocarburos, etcétera. Estaríamos hablando, por ejemplo, de cooperativa de taxis. Estamos hablando con el gerente a ver si es que los taxis inclusive podemos plantearles de una renovación de la flota que sean eléctricos. Imagínate, o sea, cosas, porque todo eso suma a tus emisiones. Entonces, si quieres lograr en el corto tiempo, porque creo que ellos mencionaron para el 2030 puede ser, si no me equivoco, ya quieren ser carbono neutral, todo eso tiene que estar casi primero medido y después controlado, y después que esas emisiones que tengas sean compensadas para tener ya un equivalente de 0,0. Yo produzco esto, pero capturo esto. Entonces tienes un carbono neutral, es decir, eres inocuo al ambiente si se quiere. Esa es una meta muy ambiciosa, pero en la línea que están yendo, yo creo que lo pueden lograr. Bueno, Galápagos tiene. Tú mencionas que para ser carbono neutral, el aeropuerto de Quito se ha fijado como meta 2030. Pero para eso depende de otras voluntades, de lo que te acabo de entender, la cooperativa de taxis, las mismas aerolíneas. Las aerolíneas, o sea,
pondrán aviones más eficientes de acuerdo a lo que vayan sacando los fabricantes mundiales de aviones, pero el avión quema combustible, necesita lubricantes, es un contaminante en potencia, al igual que los autos, al igual que las fábricas, pero es un contaminante que, si bien sus emisiones se han ido reduciendo con el tiempo, cada vez son más eficientes, pero contamina. ¿Cómo lograr, Vero, que el aeropuerto llegue a ser carbono neutral? Si tiene voluntades que dependen de otros, de la operación aérea, de los taxis. Entiendo que la basura que se recicla es un tanto ya responsabilidad de Keyport, pero también tiene aguas servidas, tiene una serie de cosas que es muy difícil de controlar. ¿Cómo lograr entonces esa meta tan ambiciosa? Ojalá la logren en el 2030, ojalá antes, creo que es beneficioso para todos, pero ¿cómo lograr algo tan complicado si depende de voluntades externas? Bueno, fíjate que la OASI lo que ha mencionado es inclusive que se están haciendo estudios para ver cómo en términos de combustible se puede mejorar. Es lo mismo que en el transporte, ¿no? Si estamos hablando de un transporte público que tiene un montón de categorías y la calidad de combustible no nos da para mejorar la tecnología y estamos todavía con lo que llamamos Euro 2 o Euro 3 y no podemos avanzar como en Europa hasta 4, 5, 6, ya con nuevas, por la calidad de combustible, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es mejorar la calidad de combustible para así mejorar, ¿no es cierto?, las tecnologías o de una vez hacer el salto cuantitativo de ir a eléctricos. Lo mismo pasa en este caso. Hay un consenso internacional, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad de combustible para que haya menos emisiones o como va avanzando la tecnología, qué tipo de otros combustibles podrían estar pensando ya que te genere muchas menos emisiones. Eso por un punto. El segundo punto es, depende cómo certifiques el carbono neutral. Si vas a certificar una parte del aeropuerto, la logística completa del aeropuerto, y lo cual intervienen más allá o voluntades de terceros, o qué es lo que específicamente vas a certificar. Entonces ahí viene justamente tu pregunta, ¿no? Si es que está dentro de tu ámbito de aplicación, tú lo puedes hacer y certificar eso, porque está bajo tu voluntad y tú lo puedes controlar. Si es que quieres certificar aquellas cadenas de valor que también puedes controlar o influir, porque de lo que se trata es de influir, de que tu proveedor también tenga buenas prácticas ambientales y así certificas toda la cadena de valor. Entonces puedes ir avanzando poco a poco. Es igualito como algunas otras empresas o otros bancos que se han certificado y que en su cadena de valor de los proveedores son, por ejemplo, landfill free. O sea, tenemos empresas acá que han certificado ya landfill free porque no producen ni un residuo, todos reciclan, el agua reciclan, y tenemos empresas aquí en Quito de estas y que no generan ni un residuo, ¿no? Y si generan, simplemente lo reciclan todo, entonces se vuelven economía circular, que es lo que llamamos técnicamente, porque todo se recicla. Entonces sí hay ya empresas pioneras que lo pueden hacer y depende qué es lo que quieres certificar. Mencionaste, Vero, el tema del combustible, de producir combustibles más eficientes o utilizar combustibles más eficientes. Entiendo que estás enterada del proyecto Corsia, que lo está tramitando la OASI y que Ecuador y los otros países de Latinoamérica tienen hasta el 5 de marzo para pronunciarse respecto de eso. Que básicamente lo que trata de hacer es eso, justamente la utilización de combustibles más eficientes, menos contaminantes y el recorte, la optimización en la emisión de CO2. ¿Cómo ves estas políticas? ¿Qué opinión te merece, Vero? ¿Y sería aplicable acá en el Ecuador de acuerdo a tu criterio como ambientalista? A ver, yo creo que todas estas medidas son muy buenas como políticas y tiene que irse haciendo por fases. Entiendo que el Corsi tiene además por etapas y por países. Los países menos industrializados, digamos así,
o países isleños o que no cuentan con mayor flota de aviación, no es que están exentos, pero tienen un recargo menor o tienen una imposición menor para llegar a esos estándares. Entonces creo que ahí hay que ver el Ecuador en qué fase está o cuál es lo que nos corresponde hacer. En todo caso, las políticas siempre van primero, siempre tiene que haber una directriz clara y hacia allá tenemos que apuntar todos, ¿no? Entonces, en ese caso, el Ecuador también tendrá que ver cómo suscribe y en los acuerdos en los que se mete para ver si es que podemos cumplir o no, porque además dependemos justamente si es que se produce acá la gasolina y si aquí se produce el combustible y si vamos a poder tener el nivel de calidad de combustible que se requiere para firmar uno de estos acuerdos, si es que no se lo ha firmado o en qué condiciones se ha firmado, o internacionalmente, que muchas veces desde donde se carga el combustible también. Entonces, homologar esas normas también es algo complejo. Vero, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, un placer haber contado con tu presencia acá. Como anécdota les cuento que Vero viene de una familia de aviadores, dueños de, los que tienen un poquito más de años se recordarán, la compañía Aria. El padre de Vero era fundador y dueño junto con sus tíos de Aria, así que ha sido un placer tenerte acá, Vero, a alguien que viene de una familia de aviadores, fundadores de las compañías aéreas acá en el país y sobre todo hablando de temas de la aviación, que si bien no es lo tuyo, pero lo hicimos con el medio ambiente, lo llevas en la sangre. Sí. Lo llevo en el corazón y en la sangre. Muchas gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cielosaviar. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos.